El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, a tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día el Evangelio pone ante nosotros un tema un poco como difícil de entender, al menos de entrada, no desde la fe, sino desde el sentimiento humano. Cuando se acerca uno a Jesucristo desde los sentimientos humanos, con una visión humana, San Pablo lo llamará según la carne, según tu vivir humano en la carne, en tus sentimientos, en tus pasiones, en tus debilidades, en tus gustos, pues hay cosas del Evangelio porque no se entienden. Porque el Evangelio es otra cosa. Es una forma nueva de vivir. Es la forma de vivir de los hijos de Dios, que se acoge y que va desarrollando en nosotros, como venimos viendo en estos días, el cielo, la forma celeste de vida, el reino de Dios. Por eso, cuando Jesús plantea que la gente que están llenando ese lugar y llegan hasta las puertas y la gente está abarrotando el lugar y desde afuera algunos le dicen: oye, ahí está tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y Jesús responde: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Porque Él tiene una forma nueva de relación con los otros. Es la forma del Espíritu, la forma de vida del Espíritu, que no nace de la carne y de la sangre, no viene de unas relaciones solamente humanas, es otro nivel, es la vida del Espíritu, es las relaciones según la fe. Es decir, que lo que me vincula a ti es Dios, es el amor de Dios. Por eso siempre la Iglesia ha manifestado que los hombres somos hermanos, porque lo que nos vincula los unos a los otros no es el hecho simplemente de nacer y existir como criaturas humanas, sino que hay un Padre que nos ha dado la vida. Incluso aunque los hombres no estén bautizados y no tengan el Espíritu de Dios, seguro que en el deseo, si lo conocieran, desearían recibir el bautismo y ser hijos de Dios. Y ante este proyecto de salvación, de ser hijos de Dios, de grandeza para el hombre, de plenitud, de vida, de la gloria, del cielo, etc., pues los hombres en su libertad podemos acogerlo y podemos rechazarlo, pero sería muy común, al menos una gran mayoría de los hombres, que quisieran ser verdaderamente hijos de Dios, alcanzar la meta eterna. Bueno, pues hay una expresión que ya la hemos explicado otras veces, que empieza el Evangelio así, y que cuando no se entiende, pues entonces se predica lo que dicen las sectas, lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los protestantes. Cuando no se entiende la palabra de Dios, se confunde. Y después se justifican, digamos así, los dogmas de fe de cada uno. Y es la palabra hermanos. A Jesús le dicen: oye, ahí está tu madre y tus hermanos y tus hermanas y te buscan. Para poder entender esta expresión, hay que entender que en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra hermanos, en griego se dice adelphoi y en hebreo se dice ajim, no significa solamente
que también, en primer lugar, hermanos de sangre, de carne, del mismo padre y de la misma madre, hermanos, eso es ahim, hermanos. También hermanastro, también hermanos de una segunda nupcia de su padre o de un segundo matrimonio, etcétera. O hermanos de hijos de otras relaciones que no son del matrimonio, es decir, hermanastro, etcétera. También son hermanos, ahim. Pero también el parentesco próximo, el parentesco inmediato, los primos, los tíos, también son considerados ahim, hermanos, en el sentido amplio. Por eso vemos como Lot, que es sobrino de Abraham, hay un momento en que dice el Génesis que es el hermano de Abraham. No es su hermano, es el hijo de su hermano Nahor, es su sobrino. Digo esto para que no nos confundamos cuando alguien nos viene a decir que Jesús tuvo hermanos. Hay una tradición antigua, no sé si sabéis, una tradición antigua del siglo II que dice que San José, hay dos versiones, San José fue joven y se casó con la Virgen, y San José ya era viudo de un primer matrimonio que tuvo hijos, y algunos dicen, y estos son esos hermanos de Jesús, pero no hijos de la Virgen María. Hoy celebramos San Ildefonso, muy importante, porque en el siglo VII, él nació en el siglo VII, después de Cristo, en el 606 o 607, según cómo se cuantifiquen los años. Era la época propiamente visigoda, era una época muy importante de florecimiento del cristianismo después de la caída del Imperio Romano, después de que Hispania, la península, había sido pues construida con la cultura romana del imperio y tuvo que rehacerse todo lo que era la sociedad gracias al cristianismo. Después vino la herejía arriana, después vino Recaredo con su conversión, San Isidoro, etcétera. Bueno, pues un poquito antes, San Ildefonso, obispo de Toledo, él tuvo una devoción siempre muy grande a la Virgen María y escribió libros sobre la Virgen. Uno de ellos se llama Sobre la perpetua virginidad de la Virgen María, muy interesante, que da razones bíblicas y razones de fe. Bueno, pues digo esto porque hoy que celebramos San Ildefonso, qué bien nos podría explicar San Ildefonso la perpetua virginidad de la Virgen María. Virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. Pero no es solamente una virginidad física, que también, por supuesto. Es una virginidad completa de su persona, cuerpo, alma y espíritu. Ella ha sido una mujer entregada integralmente a Dios y a su proyecto sobre su vida, que es el proyecto de la salvación, de engendrar al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Por eso no se le puede decir a Jesús ni a la Virgen los hermanos de Jesús de la propia madre, hermanos carnales, porque no los ha tenido. Por eso hay que entender bien la palabra de Dios para no confundirnos. Ahim significa hermanos físicos o parentela. Y aquí está hablando, no sabemos si esa posible tradición de San José viudo con sus hijos, pero sobre todo de esos parientes. De hecho, decía el sábado pasado que sus parientes, sus primos, se lo querían llevar porque decían que estaba loco. Jesús estaba loco por las cosas que decía, por las cosas que hacía, que estaba fuera de sí. Lo podéis leer en el Evangelio. Pues hermanos, termino diciendo el final. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues los que cumplen la voluntad de mi Padre del cielo. No podemos equivocarnos, no podemos confundirnos, y a veces nos equivocamos y nos confundimos. Creemos que ser cristiano es venir a misa. Hay que venir, ¿eh? No vaya a decir, José Manuel ha dicho que no hay que venir a misa. O reza mucho o está bautizado. Ser cristiano, Jesús dice en el Evangelio, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso nuestra vida
va a definir cada día si somos cristianos, que es lo más grande que se puede hacer en la vida, o no somos cristianos por nuestras obras. Si hacemos la voluntad de Dios, dice San Juan en la primera carta, el que cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque este mundo pasa y se llevará lo que no sea hacer la voluntad de Dios. Pues en nosotros puede estar el deseo incluso, pero no siempre hacemos la voluntad de Dios. Por eso pedimos cada día, hágase tu voluntad. Se lo pedimos porque no está en nuestro poder. Nos define como cristianos, pero en definitiva lo que Dios espera de nosotros es que hagamos su voluntad, porque en su voluntad está la vida.